Julio de 2002. Selva del Caquetá. Lluvia vieja, espesa, de esa a que no cae. Se queda flotando en el aire, pegada a la piel, al fusil, a los pensamientos. En medio de la manigua, una base avanzada del ejército llevaba 3 días sin dormir bien. Habían reforzado el perímetro con sacos de arena, alambre de púas y 2 vehículos blindados parqueados en la entrada de la trocha principal. Desde Bogotá decían que la zona estaba bajo control, pero en el monte nadie decía eso en voz alta. Allá el control duraba lo que duraba el silencio. A las 4:20 de la mañana, cuando la neblina todavía se arrastraba bajita entre los árboles, el cabo de comunicaciones recibió un mensaje por radio. Primero creyó que había oído mal, ajustó el volumen, golpeó el costado del equipo y volvió a preguntar. «Repita, Águila 2, repita, que no le copió bien». Del otro lado solo llegó estática, lluvia, y después la voz entrecortada del observador. Movimiento por el costado sur. 7 hombres, repito, 7 hombres bajando por la quebrada. Vienen caminando derecho hacia la base, cargan costales. El cabo levantó la mirada despacio. 7. Se quedó un segundo en silencio, como si estuviera esperando que la radio corrigiera sola la estupidez que acababa de soltar. Luego salió del cuarto de comunicaciones y fue directo al puesto de mando, con el papel temblándole entre los dedos sudados. El mayor Barragán estaba inclinado sobre una mesa de madera, revisando mapas manchados de barro y café. Tenía la camisa empapada en la espalda y un tabaco apagado pegado en la comisura de los labios. Cuando vio entrar al cabo, ni siquiera alzó la cabeza. «¿Qué pasó ahora?» «Mi mayor, reportan movimiento al sur de la base». «¿Cuántos?» El cabo tragó saliva. 7 hombres, mi mayor. Vienen a pie, con costales al hombro». Ahora sí hubo silencio. Un teniente soltó una risa corta, incrédula. Después otro se burló desde el rincón. «¿7? ¿Nada más?» Entonces no nos dañemos el desayuno. Un sargento, más viejo que todos los demás, no se rió. Solo levantó la vista del fusil que estaba limpiando y preguntó. «¿Derechito hacia acá?» «Sí, mi sargento, sin rodear, sin esconderse, como si no les importara que los vieran». Eso sí hizo que varios se miraran entre ellos, porque una cosa era una patrulla guerrillera tanteando terreno. Otra muy distinta era que 7 tipos, nada más 7, avanzaran de frente hacia una posición cercada, con ametralladoras montadas, hombres en torres de vigilancia y 2 blindados listos para abrir fuego. El teniente volvió a sonreír, esta vez con desprecio. «Debe ser gente boleteada, campesinos obligados, o unos locos. Nadie en su sano juicio se viene así contra una base». El mayor Barragán se enderezó despacio. Caminó hasta la abertura del cambuche de mando y miró hacia la neblina del sur, donde no se veía absolutamente nada. ¿Confirmaron armamento? «Negativo, mi mayor. Solo los costales». ¿Uniforme? «No, claro». Desde lejos parecen civiles. Pero el observador jura que vienen en fila. El sargento soltó una frase casi para sí mismo. «Cuando alguien camina así por esta selva, no viene perdido». Nadie respondió. Afuera, la base empezaba a desperezarse. Un soldado echaba tinto en pocillos de aluminio. Otro revisaba la cinta de una ametralladora. En la cocina de campaña hervía arroz del día anterior con algo de atún. Parecía una mañana como cualquier otra, pero ya no lo era. El mayor se volteó hacia sus hombres. «Pongan atención. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. Quiero ver quiénes son esos hijueputas y qué creen que están haciendo». «¿Y si son de las FARC, mi mayor?», preguntó el cabo. Barragán sostuvo la mirada unos segundos. «Si son de las FARC, están muy confiados. Y si no lo son, peor». A las 4:37, el centinela de la Torre Sur volvió a reportar movimiento. Esta vez los vio. No claramente, no completos. Apenas sombras largas saliendo de entre la bruma, una detrás de otra, bajando por la ladera embarrada de la quebrada. 7 siluetas flacas, cargando bultos pesados sobre la espalda, sin correr, sin agacharse, sin buscar cobertura. Caminaban como si ya hubieran tomado una decisión de la que no pensaban devolverse. El teniente murmuró: «No puede ser». El sargento respondió, seco: «Claro que puede ser. En esta guerra, lo que da más miedo nunca es lo grande, es lo que uno no entiende». Y ahí, en medio de la humedad, del monte inmóvil y del zumbido de los insectos, por primera vez a nadie en el puesto de mando le dio risa. Porque 7 hombres contra una base entera no tenían sentido. Y precisamente por eso empezaban a sentirse peligrosos.
Dentro de la base nadie quería admitirlo, pero el susto les había durado apenas unos minutos. Después, como casi siempre en la guerra, volvió esa confianza rara que da el alambre de púas, la arena apilada y el sonido metálico de un arma bien aceitada. Los hombres empezaron a convencerse de que lo de los 7 era un error, una confusión del monte, una exageración del centinela aburrido de mirar sombra y lluvia desde una torre mojada. El teniente Becerra fue el primero en recuperar el humor. Se sirvió un tinto oscuro, espeso, y se lo tomó parado junto a la mesa de mando, mirando el croquis del perímetro, como si la selva cupiera entera en esas líneas torcidas, trazadas con marcador rojo. «¡Que vengan!», dijo, casi con pereza. «Pa' eso es que está montada la base». Nadie le respondió, pero varios sonrieron. Era más fácil creerle a esa voz tranquila que creerle a la niebla. Afuera, los soldados siguieron con la rutina, que en esos lugares era la única forma de no dejarse comer por la cabeza. Uno revisaba la culata del fusil y le quitaba el barro seco con la punta de una navaja. Otro amarraba mejor la lona de una trinchera para que no se la arrancara el viento. En la cocina, un muchacho de Antioquia revolvía una olla grande con arroz recalentado y decía que si los de la guerrilla pensaban atacar a esa hora, por lo menos que esperaran a que todos desayunaran. Hubo risas. Eso era lo que tenía esa clase de base. Hacía sentir a todo el mundo como si el monte empezara del otro lado del perímetro, como si la guerra se detuviera justo donde arrancaban los reflectores, los sacos terreros y las órdenes gritadas con seguridad. 2 blindados cuidaban la trocha principal. En la torre del norte había una ametralladora media con buena línea de tiro. Al sur, la quebrada servía de obstáculo natural. Hacia el occidente habían sembrado minas semanas atrás, y al oriente el terreno era puro barrial, difícil para cualquiera que quisiera entrar rápido. Sobre el papel, aquello parecía una boca cerrada. El mayor Barragán lo sabía y se aferraba a eso. Llevaba meses repitiéndole a sus hombres que la clave era el control. Controlar la trocha, controlar la radio, controlar el tiempo de reacción, controlar el miedo. Desde Bogotá les llegaban informes llenos de palabras limpias, bien ordenadas, que hablaban de presencia institucional, aseguramiento territorial y recuperación de corredores estratégicos. Allá todo sonaba técnico, casi resuelto. Acá, en cambio, el monte respiraba distinto. Pero Barragán no podía darse el lujo de decir eso. Un comandante que dudaba demasiado terminaba contagiando a todo el mundo. Por eso caminó la base despacio, con las manos atrás, como si estuviera inspeccionando algo menor. Preguntó por la munición, por la radio, por el relevo de las garitas. Se detuvo frente al blindado de la entrada. Le dio 2 palmaditas a la coraza embarrada y le preguntó al conductor si el motor había respondido bien en la madrugada. «Como un reloj, mi mayor». «Más le vale». El soldado sonrió, orgulloso. Y eso bastó para que otros también se enderezaran un poco. La tropa necesitaba ver a sus jefes tranquilos. Necesitaba creer que la base no era un punto perdido en medio del monte, sino una pieza firme de algo grande, de algo que de verdad mandaba. A las 5 en punto la neblina empezó a levantar apenas un poco, y con ella volvió la bravuconada. Un cabo dijo que, si de verdad eran 7, bastaba con una ráfaga corta para devolverlos por donde habían venido. Otro juró que seguro cargaban víveres robados o propaganda, no explosivos ni fusiles. Uno de los más jóvenes, que llevaba apenas 2 semanas en esa zona, preguntó en serio si no podían ser campesinos desplazados buscando ayuda. El comentario le ganó una mirada de burla. «Nadie se mete así a una base por ayuda», le dijo Becerra, «y menos en esta hijueputa zona». El muchacho agachó la cabeza y siguió limpiando el arma. En el puesto de mando, la radio crepitaba con mensajes cortos, todos parecidos, todos diciendo lo mismo, sin decir nada. Que el área seguía sin novedad, que no había visual clara, que el movimiento era lento, que la patrulla de apoyo estaba a 40 minutos. Ese último dato terminó de devolverle el aire a más de uno. 40 minutos no eran nada. Aguantar 40 minutos en una base así era sencillo. De pronto ni siquiera hacía falta. El mayor recibió ese reporte y asintió como si con eso quedara cerrado el asunto. Se inclinó otra vez sobre los mapas, marcó con lápiz la quebrada del sur y calculó posibles rutas de aproximación. Todo le seguía diciendo lo mismo. Nadie medianamente serio atacaría de frente. Si venían de las FARC, lo lógico era que buscaran la noche, una bomba al paso,
un hostigamiento largo desde la vegetación, no una caminata absurda y visible con costales encima. Si eran milicianos, estarían tanteando. Si eran campesinos presionados, se dispersarían apenas sintieran el primer grito. En cualquiera de los casos, la base seguía teniendo la ventaja. Eso pensaba él. Eso pensaban casi todos. Y sin embargo, el sargento Molina no dejaba de mirar hacia el sur. Tenía casi 20 años de guerra encima, y había aprendido a desconfiar de todo lo que parecía demasiado fácil. No decía mucho. Nunca había sido hombre de discursos. Pero había visto suficientes emboscadas, suficientes cuerpos abiertos por cargas hechizas, suficientes compañeros muertos por confiar en lo lógico, como para sentir un malestar opaco ahí, debajo del pecho, cada vez que algo no le cuadraba. Se acercó al mayor sin pedir permiso. «Mi mayor, diga, a mí eso no me gusta». Barragán ni siquiera se volteó. «¿Qué cosa? Que vengan así, muy regalados. Precisamente por eso no me preocupa». Molina se quedó callado un segundo. «A mí sí». El mayor lo miró por fin. No con rabia, sino con fastidio. «Sargento, si fueran 50, me preocuparía. Si fueran 100, más todavía. ¿Pero 7? Molina sostuvo la mirada. «Con respeto, mi mayor. En esta guerra uno no se muere por lo que ve venir. Se muere por lo que cree que ya entendió». Barragán soltó el aire por la nariz, como quien no tiene tiempo para supersticiones de veterano. «Refuercen la torre sur y ya». Molina obedeció. Siempre obedecía. Pero se fue con esa misma expresión dura de quien siente que la mañana viene torcida. Mientras tanto, la base seguía actuando como si el control fuera real, completo, limpio. El generador seguía zumbando detrás de la cocina. Los hombres seguían pidiendo tinto. El enfermero ordenaba cajas de vendas en el puesto de sanidad. El radiooperador repetía códigos con la voz monótona de quien necesita sonar calmado para terminar de creerse su propia calma. Incluso un par de soldados se pusieron a discutir por un partido de fútbol que querían oír esa noche si la señal aguantaba. Eso también era la ilusión de control. Seguir hablando de cualquier bobada mientras el monte se acercaba despacio. A las 5:12, el observador del sur volvió a reportar. Esta vez la voz ya no traía burla ni duda. «Los tengo más cerca». En el puesto de mando nadie se rió. «¿Cuánto más cerca?», preguntó Barragán. Hubo una pausa breve. Se oyó la respiración del hombre, el roce del micrófono, el eco húmedo del amanecer. «Lo suficiente, mi mayor, como para que ya no parezcan perdidos». No eran una escuadra de élite, ni un comando especial, ni siquiera una célula de confianza dentro de la organización. Eran para casi todo el mundo lo que sobraba. 7 hombres embarrados, flacos, con los hombros marcados por el peso de los costales y una forma de caminar que no tenía nada de heroica. Venían desde la parte baja de la quebrada, tragándose el barro hasta los tobillos, sin hablar casi, respirando por la boca para ahorrar fuerzas. El monte les había chupado el color de la ropa y les había dejado en la cara esa expresión dura de los que ya no esperan nada bueno de nadie. El primero se llamaba Jacobo Arizmendi, aunque en la zona casi nadie lo conocía por ese nombre. Le decían el Flaco Arizmendi, o simplemente Arizmendi, con esa costumbre colombiana de volver apellido hasta lo último que le queda a un hombre cuando ya perdió todo lo demás. Tenía 39 años, era de San Vicente del Caguán, y antes de que la guerra lo desarmara por dentro, había estudiado 2 semestres de ingeniería mecánica en Florencia. No terminó. Primero se enfermó el papá, luego se quebró la finca, después llegaron las vacunas, las amenazas, los retenes, y al final ya no hubo vida que retomar. Sabía de motores, de combustible, de bombas de agua, de piezas improvisadas con alambre y paciencia. También sabía callarse. Llevaba años haciéndolo. A su lado venía Elkin Rojas, más bajo, ancho de hombros, con la frente partida por una cicatriz vieja que le cruzaba hasta la ceja. Había sido conductor de camión entre Neiva y Puerto Rico, antes de que lo bajaran una noche en una trocha y lo obligaran a escoger entre cargar mercado para la guerrilla o aparecer al otro día en una cuneta. Escogió seguir vivo, y desde entonces la vida se le volvió otra cosa. No ideología, no convicción, costumbre de obedecer y ganas tercas de no morirse. Era el que más fuerza tenía del grupo y el que menos palabras gastaba. Después iba Ramiro Patiño, que había sido maestro rural en una vereda perdida del Huila. Uno de esos tipos que todavía escriben derecho, aunque el papel esté mojado. Lo sacaron de la escuela después de acusarlo de colaborar con el ejército.
El ejército, a su vez, llegó meses más tarde a preguntarle por qué dejaba entrar a la guerrilla al caserío. Para un lado era sapo, para el otro, auxiliador. En este país, a veces bastaba con quedarse quieto para que los dos bandos lo condenaran a uno. Patiño llevaba gafas cuando era profesor. Ya no. Las había perdido en un cruce del río, y desde entonces entrecerraba los ojos para ver mejor, como si desconfiara del mundo incluso cuando lo tenía enfrente. Más atrás venía Gerson Cuellar, el menor de todos, 21 años a lo mucho, con cara todavía de muchacho y manos de jornalero. Era del Putumayo. Había crecido entre cultivos que nunca fueron del todo legales ni del todo suyos, aprendiendo desde niño que en el monte siempre llegaba alguien armado a decirle a uno qué se podía sembrar, por dónde caminar, a quién saludar y cuándo agachar la cabeza. A Gerson la guerra le había llegado antes que la barba. Primero perdió al hermano en una fumigación, luego al padrastro en una retención, y después terminó él mismo cargando bultos para hombres que lo trataban como si ya hubiera nacido debiéndoles algo. Tenía miedo casi todo el tiempo, pero había descubierto que seguir caminando también era una forma de pelear contra ese miedo. El quinto era Hernando Mosquera, negro, grandísimo, de voz mansa, nacido lejos de esa selva, en una orilla caliente del Pacífico, que ya casi recordaba como si hubiera sido inventada. Trabajó años en una draga ilegal, después como raspachín, después como escolta de un comandante al que terminaron volando con una carga debajo de una camioneta. Desde entonces arrastraba una cojera leve y una idea fija: no regalarle la vida a nadie. Tenía mala fama entre los mismos suyos, porque pensaba demasiado antes de disparar. En una guerra así, dudar lo suficiente ya era una sospecha. El sexto se llamaba Libardo Tobar, y había estado preso en Florencia por abigeato, aunque él juraba que no había robado ganado, sino hambre. Salió de la cárcel con una amnistía mal explicada. Cayó en manos de un frente que necesitaba cargueros y nunca volvió a salir del todo. Sabía abrir cerraduras, arreglar radios a medias, cocinar con lo que hubiera y dormir parado si tocaba. Tenía los dientes dañados, una risa sin alegría y los ojos vivos de la gente que ha pasado demasiados años buscando por dónde escaparse. El último era Omar Beltrán, al que le decían médico sin ser médico de verdad. Había alcanzado a trabajar como enfermero auxiliar en un puesto de salud de Curillo, hasta que una masacre vació la vereda, cerró el dispensario y lo dejó curando heridos con lo que encontraba en costales de ayuda humanitaria. Sabía poner una venda, sacar una bala pequeña, bajar una fiebre, improvisar una férula con una rama verde. En otros tiempos, habría sido un hombre útil en paz. En la guerra, ser útil solo lo convirtió en alguien imposible de dejar ir. Ninguno estaba ahí por gloria. Ninguno iba pensando en consignas, en revolución o en patria, por lo menos no esa mañana. Los unía otra cosa, más sucia y más terrestre, lo que habían perdido. Tierra, familia, nombre, oficio, futuro. Cada uno venía reventado por un lado distinto, y sin embargo el monte los había terminado reuniendo como junta lo roto el fondo de un río. Arizmendi era el que mandaba, aunque nadie le hubiera dado ese cargo en una ceremonia ni le hubieran cosido insignias en la camisa. Mandaba porque pensaba más rápido que los otros, porque sabía leer los silencios y porque, cuando hablaba, incluso los más bravos dejaban de moverse para oírlo. No levantaba la voz. No necesitaba. Le bastaba con mirar algo como si ya estuviera desarmándolo por dentro. Elkin confiaba en él porque una vez lo vio arreglar un motor inundado con una hebra de cobre, un pedazo de caucho y media tarde de paciencia. Patiño confiaba porque Arizmendi era de los pocos que todavía distinguían entre un hombre cansado y un hombre perdido. Gerson confiaba porque, en ese grupo, era el único que no lo trataba como si fuera un estorbo. Mosquera desconfiaba de todo el mundo, pero seguía a Arizmendi porque 2 veces el flaco había sacado vivos a todos de zonas donde cualquiera habría jurado que ya estaban muertos. Libardo lo seguía porque prefería una inteligencia fría a un valiente bruto. Y Omar, que había visto agonizar gente bajo órdenes idiotas, lo seguía porque Arizmendi nunca mandaba hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. Iban cargando costales, sí, pero no solo peso. Cada uno llevaba encima su propio pasado, pegado al cuerpo como la humedad. El barro les chupaba las botas, los insectos les zumbaban en las orejas, la ropa les olía a río viejo, sudor rancio y hojas podridas. Vistos desde lejos parecían poca cosa, casi nada. 7 sombras en una quebrada, 7 cuerpos rendidos saliendo de la neblina. Eso era justamente lo que los volvía peligrosos.
Porque a los hombres así, a los que la guerra ya les cobró casi todo, les queda una forma de decisión que asusta más que el fanatismo. Ya no avanzan porque crean, avanzan porque no tienen de dónde devolverse. Y esa mañana, mientras la base los miraba venir, como se mira a una rareza sin sentido, los 7 seguían bajando en fila, sin apuro, con la respiración contada y los costales al hombro, como si cada uno supiera exactamente cuál era la deuda que había ido a pagar. La misión se la dieron la noche anterior, en un cambuche levantado a las carreras bajo plástico negro, con una lámpara de querosene alumbrando apenas lo justo para no confundir las caras. Afuera llovía duro, no con rabia, sino con esa insistencia cansona del sur del país, una lluvia que no parecía venir del cielo sino de los mismos árboles. El comandante del frente no perdió tiempo en adornar nada. La base del ejército, dijo, no estaba ahí solo para aguantar ataques ni para mostrar bandera. A primera luz iba a sacar una operación grande por 3 veredas, con apoyo de blindados ligeros, tropa de registro y una patrulla que ya venía subiendo por la trocha desde el norte. Si eso pasaba, se cerraba el corredor del río. Se perdía el paso hacia las montañas, y quedaban embolatados los heridos, los enlaces, las caletas, y media docena de familias que todavía no habían alcanzado a salir de la zona. Dijo todo eso señalando un mapa mojado, remendado con cinta, donde la selva parecía apenas una mancha verde, y los caminos eran rayas inseguras dibujadas por alguien con pulso cansado. Si ellos salen mañana, dijo, nos parten el espinazo aquí. Puso el dedo sobre la quebrada, luego sobre la trocha, luego sobre un punto sin nombre, donde, según él, todavía se estaban moviendo 2 enfermos en hamaca y un cargamento de munición que no podía caer en manos del ejército. Nadie habló, porque todos entendían lo mismo. No se trataba de ganar, se trataba de comprar tiempo. Unas horas, mediodía, lo que fuera. Lo suficiente para que el resto alcanzara a desaparecer otra vez dentro del monte. El problema era que no había con qué. No tenían cilindros, no tenían morteros. No había posibilidad de meter una unidad grande sin que la vieran desde las torres. Tampoco podían montar una emboscada seria en la trocha, porque el barro había dañado los detonadores que quedaban, y el último radio bueno se había quemado 2 días antes en un cruce del río. Lo poco que había estaba regado, moviéndose, escondiéndose, tratando de no dejar rastro. En ese momento, una ofensiva frontal no era una opción, era una forma rápida de regalar muertos. El comandante pasó la vista sobre los 7 hombres, uno por uno, como si los estuviera contando para asegurarse de que seguían siendo tan pocos. Necesito que esa base no se mueva mañana. La frase quedó colgada en el aire. Elkin fue el primero en soltar una media risa, no por burla, sino por incredulidad. ¿Con qué, pues? El comandante no respondió enseguida. Se acomodó el fusil al hombro, se secó la frente con el dorso de la mano y habló más bajo. Con lo que tengan, con lo que sepan, con lo que se les ocurra. Dibardo volteó a mirar a los demás, esperando que alguno dijera que eso era una locura, que no había forma, que a otro con ese cuento. Pero nadie dijo nada. Quizá porque ya todos sabían que sí era una locura. Y en la guerra colombiana, las locuras casi siempre terminaban cayéndole a los mismos, a los que sobraban, a los que estaban más cerca, a los que eran fáciles de perder sin hacer mucho ruido. Ramiro Patiño se aclaró la garganta. ¿Cuánto tiempo hay que frenarlos? 12 horas mínimo, respondió el comandante. Mejor si es un día completo. Mosquera levantó la cabeza despacio. ¿Y si no se puede? El comandante lo miró sin dureza, pero sin compasión. Entonces no vuelvan. No lo dijo como amenaza, lo dijo como un hecho. A Omar Beltrán se le movió apenas la mandíbula. Gerson bajó la vista. El muchacho todavía no aprendía a disimular el miedo cuando le subía desde el estómago. Arizmendi, en cambio, siguió quieto, mirando el mapa con esa concentración seca que le aparecía cuando una idea empezaba a dar vueltas por dentro. El comandante continuó. La base tenía 2 vehículos blindados sobre la trocha principal, una ametralladora montada en la torre norte, buena reserva de munición y refuerzo en camino. No podían tumbarla, no podían tomársela, ni siquiera podían sostener un hostigamiento largo sin quedar clavados allí mismo, pero sí necesitaban impedir que saliera a la hora prevista, que algo la atrasara, que algo le metiera desorden, que el mayor dudara, que los motores no arrancaran, que la radio se llenara de gritos, que el amanecer se les fuera resolviendo un problema en vez de lanzarse a buscar gente por el monte. ¿Era eso o perder el corredor? Arizmendi habló por primera vez. ¿A qué hora se mueven? Entre 5 y 6. A más tardar 6:30.
¿Seguro? Tan seguro como se puede estar aquí. El flaco asintió. No preguntó nada más durante un rato. Se agachó sobre el mapa. Miró el dibujo tosco del perímetro, la quebrada, la trocha, los puntos marcados como garitas. Y luego levantó los ojos hacia el comandante. ¿Qué tienen de reserva de combustible? El hombre frunció el ceño. No sé, lo normal. ¿Los blindados pasan anoche quietos o les dejan motor prendido por turnos? Depende de la lluvia, del barro. ¿Por qué? Arizmendi no contestó de una. Se quedó pensando. Elkin lo miró de reojo, con esa paciencia que ya le conocía. Ramiro también. Los demás aún no entendían por dónde iba. El comandante se empezó a impacientar. Mire, Arizmendi, si tiene una idea, hable claro. No estamos para adivinarle. El flaco siguió con los ojos puestos en el mapa. ¿Quiere que esa base no salga mañana? Eso acabo de decir. Entonces no hay que pelear con la base, hay que amarrarla. Hubo un silencio raro en el cambuche. Afuera seguía lloviendo. Adentro, la llama de la lámpara se encogió un instante y volvió a crecer. Mosquera soltó el aire por la nariz. ¿Amarrarla con 7 manes? Con 7, sí. Libardo negó con la cabeza. ¿Usted está oyendo lo que dice? Arizmendi levantó la vista, tranquilo. Sí, por eso mismo lo digo. El comandante cruzó los brazos. Explíquese. Pero Arizmendi todavía no lo hizo, no del todo. Apenas señaló de nuevo el mapa, esta vez la trocha y los blindados de la entrada. Si ellos salen, nos revientan el corredor. Si no salen a tiempo, el monte vuelve y se los traga. La misión no es tumbar la base. La misión es joderles la mañana. Elkin se pasó la mano por la cicatriz de la frente. Eso suena muy bonito, flaco, pero sigue sin decir cómo. Arizmendi miró hacia los costales vacíos arrumados en una esquina del cambuche, luego a la lluvia, luego a sus compañeros. Tenía esa expresión de hombre que ya estaba armando algo con piezas que todavía nadie más veía. Todavía no les digo porque primero necesito saber qué hay a mano. El comandante soltó un bufido de fastidio. Hay lo de siempre. Comida poca, munición poca, tiempo menos. Abono, sal, azúcar, aceite usado, herramienta, jabón. La última palabra hizo que varios voltearan. ¿Jabón?, repitió Ramiro. Arizmendi no sonrió. Sí, jabón. El comandante lo siguió mirando, como si estuviera decidiendo si tenía al frente a un hombre brillante o a un loco cansado. En la caleta de intendencia hay barras de jabón, costales, alambre, 2 limas, una llave Stilson partida y combustible viejo. ¿Eso le sirve? El flaco tardó apenas un segundo en responder. De pronto sí. Gerson, que hasta ese momento no había abierto la boca, habló casi en un murmullo. ¿Qué nos está mandando a hacer? El comandante ni siquiera lo endulzó. A meterse donde nadie en su sano juicio se metería. A aguantar lo que haya que aguantar. A parar una operación con las uñas si toca. Y a volver solo si todavía pueden caminar. Nadie protestó. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque en ese punto de la guerra, protestar ya no cambiaba nada. La decisión estaba tomada, desde antes de sentarse alrededor del mapa. Esas 7 caras estaban ahí porque eran las únicas que podían desaparecer en el monte sin que un alto mando tuviera que rendir muchas explicaciones después. El comandante enrolló el croquis y lo metió bajo el brazo. Tienen 1 hora. Se dio media vuelta para salir, pero antes de apartar la lona del cambuche, se detuvo. Escúchenme bien. Si fracasan, mañana al mediodía el ejército va a estar metido hasta el fondo de esas veredas. Y cuando entren, no van a distinguir entre combatiente, enfermero, raspachín o pelao. Ustedes ya saben cómo termina eso. Se fue sin agregar nada más. La lluvia siguió golpeando el plástico. Durante unos segundos nadie se movió. Solo se oía el agua cayendo y el hervor lejano de una olla en otro cambuche. Afuera, el monte estaba negro. Adentro, 7 hombres entendían al mismo tiempo el tamaño de lo que les acababan de echar encima. No era una misión de combate, era peor. Era una misión de imaginación. Tenían que frenar una base entera sin fuerza suficiente para atacarla, sin explosivos confiables para volarla, sin hombres para rodearla y sin tiempo para esperar una oportunidad mejor. 7 contra una posición fortificada. 7 contra motores, radios, torres, disciplina y costumbre de mandar.
7, además, cargando encima vidas ya medio quebradas, cuerpos cansados, y esa clase de pasado que no deja mucho espacio para el heroísmo. Por eso mismo, nadie dijo la palabra imposible, porque todos la estaban pensando. Cuando el comandante se fue, nadie habló de inmediato. El plástico negro del cambuche siguió temblando bajo la lluvia, y la llama de la lámpara se encogía cada tanto, como si también estuviera pensando si valía la pena quedarse viva en una noche así. Afuera sonaron pasos, una tos, el golpe seco de un machete contra un tronco mojado. Adentro, en cambio, el silencio pesaba. Elkin fue el primero en romperlo. «Bueno, flaco, ya preguntó por jabón. Ahora sí hable claro, porque a mí me gustaría saber si nos van a matar a bala o de pena ajena». Libardo soltó una risa corta, pero nadie más lo siguió. Arizmendi seguía mirando los costales vacíos de la esquina, con los ojos quietos, como si el plan no lo estuviera inventando sino recordando. Luego se agachó, corrió hacia sí una caja de madera volteada, y con un trozo de carbón empezó a rayar sobre la superficie húmeda. Dibujó la base de forma tosca, la trocha, la quebrada del sur, los 2 blindados en la entrada y una línea que marcaba la pendiente por donde ellos llegarían al amanecer. No se apuró. Hizo cada trazo como quien ya ha medido varias veces el desastre antes de ponerle nombre. «Nosotros no podemos tumbar la base», dijo al fin. «Eso ya lo saben. Tampoco podemos hacer un hostigamiento largo. Se nos acaba la munición y nos cierran la salida. Entonces no vamos a pelearles donde son fuertes». Mosquera se cruzó de brazos. «Eso también ya lo sabemos. Lo que no sabemos es qué sí vamos a hacer». Arizmendi levantó apenas la vista. «Les vamos a dañar la salida». Ramiro frunció el ceño. «¿La trocha?» «No, la cabeza». Nadie entendió. El flaco señaló con el carbón los 2 puntos marcados en la entrada. Esos blindados son los que les abren camino. Si salen primero, revisan barro, tantean minas, cubren avance. Detrás de ellos se mueve la tropa con más confianza. Si esos 2 no salen, o si salen mal, todo se les atrasa. El mayor va a tener que parar, revisar, pedir reportes, reorganizar, y con eso ya les robamos tiempo. Elkin negó despacio. ¿Y cómo piensa joder 2 blindados metidos dentro de una base sin volarlos? Arizmendi pasó el carbón entre los dedos, dejándoselos negros. No hay que volarlos. Entonces, sí, explíquese bien, porque va sonando a brujería. El flaco lo miró por primera vez con algo parecido a paciencia. Los motores no se dañan solo con bala. También se dañan si usted les mete lo que no es. Combustible sucio, sedimento, agua, mezcla mal hecha, basura que llegue al filtro, a la bomba, a los inyectores. A veces no se funden de una. A veces apenas fallan, tosen, se apagan, vuelven a prender y vuelven a morir. Y eso, a esa hora, con lluvia y con una salida encima, les arma un enredo berraco. Libardo soltó el aire. «Ajá. ¿Y usted piensa llegar allá y echarles basura al tanque como si nada?» Arizmendi no se ofendió. «No basura, algo mejor». Miró hacia la entrada del cambuche y bajó la voz, como si la lluvia pudiera delatarlos. «Jabón». Esta vez sí hubo silencio de verdad, de ese que se queda quieto y feo. Gerson fue el primero en parpadear, desconcertado. «¿Jabón de lavar ropa?» «Sí». Mosquera torció la boca. «No joda». Elkin se restregó la frente con la palma. «Yo sabía que iba a salir con una locura, pero no pensé que tan elegante». Arizmendi dejó el carbón sobre la caja. «Cuando yo trabajaba con motores, antes de que todo se fuera pa' la mierda, vi más de uno clavarse por mezclas mal hechas. Diésel con agua, aceite cruzado, residuos de grasa, detergente industrial, hasta melaza una vez. No siempre revientan ahí mismo. A veces primero jalan raro, botan humo, pierden fuerza. Pero si el combustible se contamina lo suficiente, el sistema empieza a sufrir. Y si el filtro se tapa, hasta ahí llegaron por esa mañana». Ramiro se había acercado un poco al dibujo. «¿Está seguro?» El flaco tardó un segundo en responder. «Seguro no. Esto no es un laboratorio. Pero no necesitamos fundirlos. Solo necesitamos que fallen cuando les toque moverse». Omar, que había estado callado todo el tiempo, levantó la cabeza desde el rincón donde organizaba un rollo de vendas y unas ampolletas vencidas. «¿Y por qué jabón?» Arizmendi se volvió hacia él. «¿Por qué hay? Porque se disuelve y deja residuo.
Porque en barro y lluvia uno puede moverlo sin que parezca raro. Porque si logramos meter suficiente por donde va el combustible o embarrar bien ciertas piezas, no se van a dar cuenta hasta que sea tarde. Y porque nadie espera que uno le haga una guerra a un blindado con jabón de intendencia. Elkin soltó una carcajada breve, pero esta vez no era de burla sino de nervios. Nos van a matar y en el informe va a quedar que caímos por andar de lavanderas. Nos van a matar si salimos a hacer lo que ellos esperan, respondió Arizmendi. A plomo limpio no llegamos ni al alambre. En cambio, esto los obliga a pensar un segundo de más. Y en guerra, un segundo de más vale un mundo. Mosquera seguía sin comprarlo del todo. Explique cómo, paso por paso. Arizmendi asintió. Era justamente lo que estaba esperando. Volvió a inclinarse sobre la caja y dibujó una línea desde la quebrada hasta el costado sur del perímetro. Entramos antes del amanecer por acá, por la parte donde la bruma baja más cerrada. No para escondernos, al contrario, para que nos vean. Vamos a venir con los costales al hombro, caminando derecho, como si fuéramos una comisión de desplazados o unos cargueros perdidos. Eso los confunde. Los obliga a mirar, a esperar orden, a no disparar de una si no tienen identificación clara. Mientras ellos dudan, nosotros ganamos metros. Ramiro alzó la vista. ¿Usted quiere que nos vean? Sí. Eso es una locura. Precisamente. Libardo escupió a un lado. ¿Y después qué? ¿Nos acercamos a pedir posada? Arizmendi siguió hablando como si no lo hubieran interrumpido. No vamos los 7 pegados, vamos con distancia corta pero en fila. 2 costales llevan lo que van a creer que es comida o ropa. En realidad ahí va el jabón rallado, aceite viejo, barro negro y un poco de combustible rancio del que dijo el comandante. La mezcla la preparamos esta noche, espesa, asquerosa. Lo bastante parecida a mugre de carga como para que, si se rompe un costal o si alguno finge caerse, nadie entienda enseguida qué está viendo. Elkin empezó a entender primero que los demás. Se enderezó apenas. Usted quiere acercarse lo suficiente a los blindados. Arizmendi lo señaló con el dedo. Eso, lo suficiente para embarrar tomas, respiraderos, piezas expuestas, y si se puede, meter la mezcla por donde al blindado más le duela sin que parezca un ataque. No tenemos que destruir los dos. Con que uno falle y el otro empiece a joderse, la salida ya no les queda limpia. Mosquera chasqueó la lengua. Muy bonito en palabras. ¿Y quién carajo se va a arrimar a un blindado del ejército con un costal en la mano? Yo. La respuesta salió tan seca que por un instante nadie dijo nada. Arizmendi continuó. Yo y Elkin vamos adelante. Él carga el costal más pesado, yo hablo. Ramiro y Gerson vienen detrás, con pinta de cargueros asustados. Si la cosa aguanta, se tiran al piso cuando yo lo diga y riegan parte de la mezcla como si el costal se hubiera abierto. Mosquera y Libardo quedan un poco más atrás. Si esto se pudre, ustedes cobren la retirada y tiran alambre con puntas en la trocha, para retrasar cualquier persecución de motos. Omar no se despega de Gerson. Si alguien cae herido, usted es el primero en sacarlo. Gerson tragó saliva. ¿Y si no dudan? ¿Y si apenas nos ven nos vacían encima? Arizmendi lo miró sin dureza. Entonces corremos hacia la quebrada y ya, pero yo no creo que disparen enseguida, no desde lejos. No si nos ven llegar como civiles del monte. Van a querer identificar. Van a gritar. Van a alumbrar. Van a esperar a que nos detengamos. Todos esos segundos son los que necesitamos. Ramiro seguía dándole vueltas a la idea. No es un ataque, es una actuación. Eso mismo, dijo Arizmendi. Una actuación sucia y rápida. Entramos como un problema pequeño para volvernos un problema grande, cuando ya nos tengan encima. Elkin se agachó junto a la caja y estudió el dibujo. ¿Y si logramos embarrar solo uno? Con uno puede bastar, dijo el flaco. Uno clavado en la salida tapa, estorba, obliga a maniobrar. Si además el otro falla, aunque sea un minuto después, ya les dañamos la madrugada completa. Libardo volvió a reír, pero esta vez con admiración cansada. O sea que sí, nos mandaron a frenar una base con jabón, barro y teatro. Con eso y con cara de infelices, corrigió Mosquera. Por primera vez a Arizmendi se le marcó una sombra de sonrisa. Esa cara ya la tenemos. La tensión se aflojó apenas un instante, lo justo para respirar. Después se pusieron a trabajar. Omar y Ramiro salieron a buscar las barras de jabón a la caleta de intendencia. Volvieron con 6, húmedas, amarillentas, oliendo a cebo rancio. Libardo consiguió 2 latas de aceite usado y una botella a medio llenar con diésel viejo, oscuro, casi negro. Mosquera trajo barro espeso de la orilla del caño, de ese que se pega como engrudo.
Gerson encontró costales no muy rotos y empezó a reforzarles las costuras con pita y aguja gruesa. Arizmendi organizó todo sobre una lona. Partieron el jabón con la culata de un revólver viejo, lo rayaron con una lima y una hoja de machete. Lo mezclaron con el aceite, luego con el combustible, luego con barro fino, hasta que aquello quedó con la consistencia exacta que él quería. Lo bastante líquido para correr si tocaba, lo bastante pegajoso para quedarse donde cayera. El olor era brutal. Jabón rancio, grasa, gasóleo, tierra mojada. Un olor sucio, enfermizo, perfecto para quedarse metido dentro de cualquier sistema que no lo estuviera esperando. Elkin revolvía con una rama cortada mientras gruñía. Le juro que si esto funciona no me vuelvo a burlar de una barra de jabón en toda mi vida. Ramiro, con las manos negras hasta la muñeca, preguntó lo que todos pensaban. ¿Y si no funciona? Arizmendi siguió amasando la mezcla sin levantar la cabeza. Entonces por lo menos les dejamos una escena tan rara que no van a entender un carajo de entrada. Mosquera lo miró fijo. Usted se está jugando todo a la duda del otro. Claro, dijo el flaco. Así es como se pelea cuando no hay con qué más. La lluvia siguió varias horas. El monte se puso más oscuro. La noche se cerró completa alrededor del cambuche, y adentro solo quedó el sonido de las manos trabajando, el roce de los costales, el chasquido de la lámpara y las instrucciones cortas de Arizmendi cada vez más precisas. No hablar demasiado. No correr a menos que él lo ordenara. No mirar a las torres más de la cuenta. No hacer movimientos bruscos antes de tiempo. Si alguien gritaba desde la base, Ramiro respondía primero. Voz de campesino, de hombre cansado, de alguien que viene pidiendo paso. Si los dejaban acercar más, Elkin tropezaba junto al blindado izquierdo. Si el costal caía, Gerson ayudaba a recoger mientras embarraba con la mano. Omar cubría. Mosquera y Libardo observaban desde atrás, y si sonaba el primer disparo, se acababa la actuación y empezaba la huida. Cuando terminaron de preparar la mezcla, ya nadie se burlaba. Seguía pareciendo un plan absurdo, pero tenía forma, tenía ritmo, tenía esos detalles mínimos que diferencian una ocurrencia desesperada de una apuesta real. Y eso, en la mirada de hombres que llevaban años sobreviviendo a punta de intuición y mugre, era suficiente para empezar a creer. Cerca de la medianoche, Arizmendi repartió lo último que faltaba. Pedazos de tela para cubrirse nariz y boca, por si el olor de los costales los delataba antes de tiempo. Una navaja corta para Elkin. 2 revólveres con pocas balas, solo para emergencia. Y una instrucción final que les dijo sin levantar la voz. No estamos yendo a hacernos los valientes. Estamos yendo a hacerlos quedar ciegos un rato. Con eso basta. Gerson lo miró desde el fondo del cambuche. Seguía asustado. Se le notaba en los dedos, en la respiración, en la forma de apretar las mandíbulas. Pero ya no era el miedo de hace unas horas, cuando la misión parecía apenas una sentencia. Ahora era otro, más concreto, más sutil. El miedo que llega cuando uno ya entendió exactamente lo que le toca hacer. Afuera, la lluvia empezó por fin a aflojar. Arizmendi se asomó un instante a la oscuridad de la selva. Olió el aire. Miró el rumbo de la quebrada. Calculó mentalmente el barro, la pendiente, la hora en que la neblina bajaría otra vez sobre la base. Luego volvió a entrar, amarró bien el costal que le correspondía y dijo, como quien anuncia algo mucho más simple de lo que en realidad es: «Bueno, muchachos, ya está. Ahora sí viene la parte difícil». Salieron poco después de las 3, cuando la lluvia ya no caía con fuerza, pero seguía bajando desde las hojas, gota por gota, como si la selva todavía escurriendo la tarde entera. No había luna, mejor así. El monte, en esa oscuridad, no parecía un paisaje, sino un animal enorme, respirando despacio alrededor de ellos. Arizmendi iba adelante con el costal al hombro y la ropa pegada al cuerpo. El barro le chupaba las botas a cada paso. Detrás venían Elkin y Ramiro, luego Gerson con Omar, y al final Mosquera y Libardo cerrando la fila, separados lo justo para no estorbarse y lo bastante cerca para no perderse en esa negrura llena de raíces, agua y ramas bajas. Nadie hablaba, solo se oía el roce de la tela húmeda, un resoplido breve cuando alguno se trababa en una liana, y el chapoteo sordo de los pasos sobre la tierra reblandecida. A ratos el olor de los costales se levantaba más fuerte, jabón rancio, aceite viejo, combustible podrido, barro negro. Un olor tan feo que parecía tener peso. Bajaron por la quebrada en silencio, metiendo primero las puntas de las botas para no resbalar. La corriente venía crecida, marrón, cargando palos, espuma y hojas muertas. El agua les llegó primero a los tobillos, luego a media pierna.
Gerson apretó los dientes cuando el frío le mordió las canillas, pero siguió. Nadie iba a decir nada a esas alturas. El miedo ya se había repartido entre todos, y cada cual lo estaba cargando como podía. Al otro lado, Arizmendi levantó la mano para detener la fila. Desde allí ya no se veía la base, pero sí se sentía. No era un sonido claro, más bien una suma de pequeñas cosas humanas que el monte no produce por sí solo. El rumor lejano de un motor prendido, el golpecito metálico de algo contra algo, una tos, una voz arrastrada por la humedad. La presencia de hombres despiertos, armados, creyéndose seguros. Elkin se acercó lo suficiente para hablar sin que la voz saliera del círculo de sus cuerpos. Todavía nos podemos devolver. Arizmendi no lo miró. Todavía. ¿Y hacer otra cosa? No hay otra cosa. Elkin soltó el aire y se acomodó mejor el costal. Siguieron. La neblina empezó a bajar otra vez cuando faltaban unos 400 metros para el perímetro. Primero como una película blanca entre los troncos, luego más espesa, más cerrada, envolviendo los matorrales, tragándose las formas, dejando apenas manchas oscuras donde antes había árboles. Era justo lo que Arizmendi había esperado. No ocultaba por completo, pero obligaba a mirar 2 veces. Y esa noche ellos no necesitaban desaparecer. Necesitaban parecer otra cosa durante unos segundos. Llegaron al punto donde terminaba la cobertura del monte y arrancaba la franja más despejada que rodeaba la base. Desde allí ya se distinguían mejor las siluetas, la línea baja de los sacos terreros, la sombra cuadrada de una garita, el brillo apagado de algo metálico junto a la entrada de la trocha. Los 2 blindados estaban ahí, negros, quietos, pesados, con ese silencio de fierro que ya da amenaza incluso antes de prender. Arizmendi se volteó hacia los otros. No necesitó dar muchas instrucciones. Todos recordaban lo suyo. Ramiro se encorvó un poco, como campesino rendido. Gerson bajó la mirada. Elkin aflojó un hombro para dejar que el costal pareciera más pesado. Omar se puso detrás del muchacho. Mosquera y Libardo abrieron un poco la distancia, listos para no entrar del todo en el cono de luz si las cosas se torcían. Arizmendi fue el primero en salir de entre los árboles. La tierra abierta se sintió distinta bajo los pies, más fría, más expuesta. Cada paso parecía hacer más ruido del normal. Caminó sin correr, sin apurarse, con el costal terciado y una mano visible, como si no quisiera asustar a nadie. Detrás salieron los demás, uno por uno, desde la neblina. Pasaron 3 segundos. Luego una voz tronó desde la garita del sur. ¡Alto ahí! ¿Quién va? Los 7 se quedaron quietos. La voz volvió, ahora más dura. ¡No se muevan! ¡Identifíquense! Ramiro hizo exactamente lo acordado. Dio un paso torpe hacia adelante y alzó las manos apenas, lo suficiente para parecer un hombre desesperado, no una amenaza. ¡No dispare, mi cabo! ¡Somos gente de la vereda! ¡Nos tocó salir! El acento le salió perfecto. Cansado, asustado, de monte. Nada de actuación bonita. Miseria pura. Hubo movimiento dentro de la base. Una linterna barrió la niebla, luego otra. Después el clic seco de un seguro de fusil y una orden que se perdió a medias entre la humedad. ¡Quietos donde están! Arizmendi sintió que el tiempo empezaba a estirarse. Eso era lo que quería. La luz les pegó de frente y los dejó convertidos en figuras sin cara. Los de la base alcanzaban a ver costales, ropa empapada, hombres flacos, ninguna formación militar clara. Exactamente la clase de visión que obliga a decidir rápido y mal. ¿Cuántos son?, gritaron desde adentro. 7, respondió Ramiro. Venimos con comida, patrón. La guerrilla nos sacó. Hay heridos más abajo. Arizmendi casi pudo sentir el desconcierto al otro lado del alambre. Guerrilla, desplazados, comida, heridos. Demasiadas palabras juntas, demasiadas posibilidades. Ninguna garita quiere ser la primera en abrir fuego contra algo que tal vez son civiles embarrados saliendo del monte. La orden siguiente llegó menos firme. Avancen solo 2. Los otros se quedan quietos. Era suficiente. Arizmendi echó a andar despacio. Elkin lo siguió con el costal. Ramiro se quedó atrás, murmurando cosas que nadie escuchó bien. Gerson bajó todavía más la cabeza, fingiendo temblor. Omar lo sostenía por un brazo. Mosquera y Libardo avanzaron apenas un paso y volvieron a quedar inmóviles. La base estaba ya cerca, muy cerca.
A menos de 30 metros, Arizmendi distinguió mejor el blindado izquierdo. Tenía barro seco en los guardafangos, una cadena enrollada al costado y una escotilla lateral mal cerrada. El motor estaba apagado, pero todavía guardaba calor. El olor a diésel mojado flotaba en el aire. ¡Al piso el costal!, ordenó una voz. Elkin obedeció a medias. Dio 2 pasos más, tropezó como si se le hubiera ido el pie en el fango y dejó caer el costal con un golpe sordo junto al borde de la trocha, apenas a unos metros del blindado. El costal se abrió más fácil de lo que cualquiera habría imaginado. La mezcla negra, espesa, brillante bajo la linterna, se salió en una lengua de barro graso que corrió hacia abajo. Elkin soltó una maldición perfecta, de hombre bruto y cansado. ¡Mierda! ¡Se rompió! Se agachó de inmediato para recoger. Arizmendi también. Todo pasó en menos de 5 segundos. Las manos del flaco tocaron la mezcla y la arrastraron con aparente torpeza hacia el lateral del blindado, como si apenas quisiera contener el reguero. Elkin hizo lo mismo por el otro costado, embarrando con el antebrazo, metiendo puñados donde el barro y la oscuridad disimulaban el gesto. La mano de Arizmendi encontró una rejilla baja, una entrada de aire, una unión metálica donde el lodo se pegó con avidez. Siguió. Otro puñado. Otro. Todo sin brusquedad, sin el teatro evidente del sabotaje. Parecía un hombre tratando de salvar su carga. Eso era lo importante. ¡Quietos! ¡Quietos, hijueputas!, gritaron desde la base. Pero ya era tarde para lo primero. Ramiro entendió la señal sin verla. Dio un traspié deliberado y tiró su propio costal. El bulto cayó más cerca del segundo blindado, y esta vez fue Gerson, con manos temblorosas pero exactas, quien se lanzó a recoger la mezcla. Omar se le vino encima como si tratara de ayudarlo, y entre los dos ensuciaron botas, metal, guardafangos, una manguera exterior, y todo lo que alcanzaron antes de que una voz dentro de la base terminara por comprender que algo no cuadraba. ¡No son civiles! ¡No son civiles!, sonó el primer disparo. No le pegó a nadie. Se fue alto, reventando una rama detrás de ellos. Luego todo se soltó. Los reflectores se prendieron a medias, y por un segundo la neblina se volvió blanca, casi sólida. Elkin empujó el costal abierto con el pie, metiendo más mezcla bajo el primer blindado antes de tirarse al suelo. Arizmendi ya estaba de pie. ¡Ahora!, gritó. La actuación había durado lo suficiente. Mosquera y Libardo abrieron fuego desde atrás, 2 ráfagas cortas y exactas hacia la garita sur. No para ganar el combate, solo para obligar a los de arriba a agachar la cabeza. Ramiro se lanzó hacia la quebrada. Omar agarró a Gerson del cuello de la camisa y lo jaló con una fuerza que parecía arrancarlo del aire. Elkin corría inclinado, chapoteando en el barro. Arizmendi fue el último en desprenderse del blindado, todavía con una mano negra de la mezcla pegajosa. La base respondió de inmediato. Fusiles, gritos, órdenes cruzadas. Una ametralladora quiso entrar, pero dudó por miedo a pegarle a los mismos suyos junto a la entrada. Esa duda les regaló otros 2 segundos. 2 segundos en guerra son una herencia. Bajaron hacia la quebrada en desorden controlado, resbalando, metiendo manos y rodillas en lodo puro. Las balas les pasaban encima con ese zumbido seco, que no suena como en las películas, sino como insectos furiosos partiendo el aire. Una pegó contra una piedra y les reventó barro en la cara. Otra cortó una rama justo sobre Gerson, que soltó un grito sin querer. ¡Siga!, le rugió Mosquera. Detrás de ellos se oyeron motores intentando prender, voces pidiendo luces, alguien gritando que cerraran la entrada, otro que no dejaran escapar a nadie. El caos apenas estaba arrancando, y ya tenía la forma que Arizmendi había querido. Demasiada información, demasiada niebla, demasiados hombres tratando de entender qué acababa de pasar. Elkin fue el primero en llegar a la quebrada, y saltó sin medir profundidad. El agua le dio por la cintura y casi se lo lleva. Se sostuvo de una piedra, giró y recibió a Ramiro de un brazo. Omar tiró a Gerson literalmente dentro del agua y se lanzó detrás. Libardo bajó de espaldas, disparando una última vez hacia la loma. Mosquera cubría. Arizmendi todavía no. El flaco se había detenido un segundo arriba, justo antes del corte de la quebrada. No por heroísmo, por cálculo. Miró hacia la entrada de la base. Entre la neblina, las luces y los gritos, alcanzó a ver hombres corriendo alrededor del primer blindado. Uno alumbrando el costado, otro pateando el barro, otro tratando de mover algo del suelo. Vio también que alguien subía al segundo. Vio desorden. No supo cuánto de la mezcla había entrado donde tenía que entrar. Pero supo que sí había entrado, suficiente para que la mañana no le saliera limpia. Entonces bajó de un salto. Cayó mal.
Se raspó la mano izquierda y sintió un tirón caliente en el hombro. Bala o piedra, no supo. No había tiempo para revisar. Mosquera le cayó al lado y juntos se metieron al agua, mientras la ametralladora por fin lograba trazar una línea sobre la quebrada. Ya no apuntaban a sombras sospechosas. Ahora sí sabían que era un ataque. El grupo cruzó como pudo, empapado de barro, diésel, agua fría y adrenalina. Subieron por la otra orilla de manos y rodillas, sin conservar ninguna dignidad, y volvieron a meterse en el monte. Allí, la oscuridad los tragó otra vez, pero no del todo. A sus espaldas seguían oyéndose linternas, gritos, órdenes rabiosas, el motor de uno de los blindados girando de más antes de toser como un animal enfermo. Arizmendi lo oyó. Se detuvo apenas un paso, el corazón golpeándole en la garganta. El motor volvió a intentar. Tosió otra vez, más feo. Elkin, 2 metros más adelante, lo miró de reojo, jadeando. ¿Lo escuchó? Arizmendi asintió. No sonrió. Todavía no. Siga. Corrieron otros 100 metros selva adentro. Después 200. Después más. Ya no iban en fila bonita, ni con el plan en la cabeza. Iban huyendo, chocándose con raíces, rompiendo hojas, respirando como bestias cansadas. Detrás, la base se había convertido en un hervidero de órdenes. Ya no sonaba a control. Sonaba a hombres tratando de armar sentido en medio de algo que no habían previsto. Cuando por fin se detuvieron, escondidos bajo una maraña de yarumos y bejucos, nadie pudo hablar durante varios segundos. Gerson vomitó agua de quebrada y bilis. Omar le revisó el pecho, las piernas, la cabeza, buscando sangre. No tenía. Mosquera sí. Una raya roja en el antebrazo, superficial. Libardo había perdido un zapato en el barro. Ramiro se reía sin ruido, puro temblor de nervios. Elkin se pasó la mano por la cara y se la encontró negra hasta la muñeca. Arizmendi miró hacia donde quedaba la base, ahora oculta por la selva. Allá seguían las luces, los gritos, el intento terco de encender lo que tal vez ya había empezado a dañarse por dentro. No podían saber todavía cuánto habían logrado. Solo sabían una cosa. Habían entrado, habían tocado los blindados y habían salido vivos. Para una misión así, eso ya rozaba el milagro. Entonces, desde el fondo húmedo del monte, llegó otra vez, lejana pero clarita, la tos de un motor que quería arrancar y no podía. Esta vez nadie dijo nada, pero todos entendieron lo mismo. El amanecer no llegó limpio. Llegó gris, pegajoso, con una luz enferma metiéndose a la base por entre la neblina y el humo de los escapes. Nadie había dormido bien después del ataque. En realidad, casi nadie había dormido nada. Primero vino el conteo apurado, después 2 gritos cruzados. Luego la revisión de perímetro, el registro de vainillas, los insultos, la desconfianza, la repetición nerviosa de las mismas preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Por dónde salieron? ¿Cuántos alcanzaron a entrar? ¿Por qué nadie disparó antes? En el puesto de mando las respuestas cambiaban según quien hablara. Para unos habían sido campesinos usados por la guerrilla, para otros una avanzada disfrazada. Para uno de los soldados de la Torre Sur habían sido 8, para otro 5. Para el teniente Becerra, lo único claro era que les habían metido un engaño enfrente de la cara y que eso ya, de por sí, era una humillación. El mayor Barragán no dijo esa palabra, pero la llevaba atravesada en el gesto. Tenía la camisa abierta hasta el pecho, embarrada en los codos, y los ojos hinchados de rabia y cansancio. Recorrió la entrada de la base poco antes de las 5 con 2 suboficiales detrás, y una linterna todavía prendida en la mano, aunque ya empezaba a clarear. Miró el suelo removido, los restos de costal, la mancha negra mezclada con barro, el rastro de botas y arrastre junto a los blindados. Se agachó, tocó con 2 dedos aquella mugre espesa que se había pegado al metal, y luego se los llevó a la nariz. El olor le cambió la cara. ¿Qué es esta mierda? Nadie respondió de inmediato. Uno de los conductores del blindado izquierdo, un cabo joven con la voz todavía rota por la madrugada, se acercó un poco. Parece grasa con jabón, mi mayor. O combustible viejo, no sé. Barragán se limpió los dedos en la pernera. Le revisaron entradas, filtros, mangueras. Estamos en eso. No, no están en eso. Lo debieron haber hecho hace 1 hora. El cabo bajó la mirada. No por cobardía, sino porque no había forma de contestar algo así sin empeorar la mañana. A pocos metros, varios hombres trabajaban alrededor del blindado izquierdo, con herramientas húmedas y manos torpes de sueño. Uno alumbraba con la linterna dentro de una rejilla lateral. Otro quitaba barro con una bayoneta.
Un tercero intentó encender motor por primera vez a las 5:12. El ruido llenó la trocha. Un giro áspero, luego otro, después un arranque breve, tosco, como si la máquina hubiera despertado de mal humor. El motor alcanzó a sostenerse 2 segundos, y enseguida se vino abajo con una sacudida seca. Del escape salió una nube agria, más blanca que azul, mezclada con un olor raro, como de combustible cansado y algo más. Algo sucio, impropio. Los hombres se quedaron quietos. «Otra vez», ordenó Barragán. Lo intentaron de nuevo. El motor respondió peor. Giró, amarrado, como si algo le estuviera negando el aire por dentro. Tosió 2 veces y murió otra vez. El mayor no dijo nada durante un par de segundos. Solo se volvió hacia el segundo blindado. «Prendan ese». El conductor del otro vehículo ya estaba en su puesto. Metió contacto, esperó, accionó el arranque. Esta vez el sonido fue distinto. El motor sí prendió, pero no parejo. Entró temblando, con un traqueteo irregular que no debería estar ahí. Uno de los suboficiales sonrió apenas, como si quisiera creer que al menos uno se salvaba. No le duró mucho. El blindado empezó a botar humo oscuro por detrás y a cabecear en mínimo como un animal con fiebre. El conductor intentó acelerarlo. La respuesta fue un bramido corto, una vibración fea y luego otra caída brusca. El vehículo se apagó con un quejido metálico que dejó a todos en silencio. Ahora sí la base entera sintió que algo se había podrido de verdad. Barragán caminó hacia el segundo blindado con un paso tan rápido que parecía que iba a patearlo. Golpeó con la mano abierta la carrocería embarrada. ¿Qué le hicieron? Nadie sabía. Y eso era lo peor. Un sargento de mantenimiento pidió que le abrieran el compartimiento. Metió medio cuerpo, alumbró, olió, tocó, soltó una maldición y pidió herramientas limpias. Luego ordenó revisar líneas, revisar filtro, revisar toma. 2 soldados fueron corriendo a buscar más llaves, otro trajo trapos, otro una bandeja vieja para recoger lo que saliera. Todos trabajaban encima de todos, todos querían ser útiles al mismo tiempo, y por eso mismo se estorbaban. A las 5:23, cuando por fin lograron desmontar la primera pieza del sistema del blindado izquierdo, el sargento sacó la mano y se la mostró al mayor. La tenía embarrada de una pasta oscura, aceitosa, con vetas blanquecinas. No era barro solo, no era diésel solo, no era nada que debiera estar ahí. Se metió hasta adentro, dijo. Barragán lo miró como si la frase le pareciera un insulto personal. ¿Hasta dónde? El sargento respiró por la nariz. Lo suficiente. Del otro lado de la entrada, el teniente Becerra estaba tratando de organizar a la tropa para la salida sin 2 blindados, como si todavía existiera la posibilidad de sostener el plan original a punta de pura terquedad. Hablaba duro, ordenaba formar, revisar equipo, mover una escuadra al frente, otra al flanco. Pero el ruido de las herramientas, las preguntas del mantenimiento y las interrupciones de la radio ya se estaban comiendo la autoridad de su voz. Porque ahí estaba el otro problema. La radio no se callaba. La patrulla de apoyo preguntaba si la operación seguía o no seguía. Desde más arriba pedían reporte del hostigamiento. Desde el norte insistían en confirmar por qué la base aún no había iniciado movimiento. En el puesto de comunicaciones el cabo ya ni se sentaba. Contestaba parado, repitiendo códigos con una garganta seca, y sintiendo que cada palabra habría más desorden del que cerraba. A las 5:30, Barragán entró al puesto de mando y pidió línea inmediata con el batallón. Nadie quiso estar cerca de esa conversación, pero igual todos la oyeron a medias. Primero habló sereno. Explicó que habían sufrido una acción de engaño durante la madrugada, que no había bajas graves, que la base seguía asegurada. Después bajó la voz al momento de decir que los 2 blindados presentaban fallas inesperadas. Al otro lado le debieron preguntar si se trataba de daño de combate, porque el mayor tardó demasiado antes de contestar. No exactamente. La pausa siguiente fue peor. Miró a los hombres dentro del cambuche antes de decirlo, como si la sola frase fuera indecente. Posible sabotaje con sustancia desconocida. Algunos fingieron no haber escuchado. Otros dejaron de moverse por un segundo. Afuera, uno de los motores volvió a intentar arrancar y murió otra vez con un ronquido áspero, ridículo y desesperante. El mayor cerró la mandíbula. No, mi coronel, no puedo confirmar todavía que les echaron. No, no creo que sea explosivo. No, no se volaron líneas. Sí, entiendo perfectamente la importancia de la operación. Sí, estamos trabajando. Sí, lo entiendo. La última vez que dijo «lo entiendo» ya no sonó como obediencia, sino como rabia tragada.
Colgó tan duro que la radio tembló sobre la mesa. Después vino la parte más peligrosa, el momento en que el problema dejó de parecer técnico y empezó a sentirse moral. En una guerra, que le disparen a uno entra dentro del orden de las cosas. Que le tumben una patrulla también. Que le hostiguen una base, igual. Pero que 7 hombres embarrados lleguen casi hasta la entrada, le rieguen quién sabe qué por encima a 2 blindados y salgan vivos, eso no entra en ninguna doctrina limpia. Eso ensucia algo más profundo. Hace que la tropa mire sus propias torres con otros ojos. Hace que el alambre parezca menos firme. Hace que la noche anterior ya no se vea como una defensa exitosa, sino como un episodio ridículo, del que cualquiera preferiría no hablar. Los soldados empezaron a hablar, claro, pero en voz baja, que habían venido disfrazados, que uno de ellos seguro sabía de motores, que el olor de la mezcla se sentía raro desde anoche y nadie le puso cuidado, que a lo mejor el sabotaje no había sido solo por fuera, que tal vez había un infiltrado en la zona, que si se atrevían a hacer eso en la entrada, quién sabía qué más podían meterles después, que esa gente no venía a pelear como antes, que ahora venían a volverlos locos. Nada de eso ayudaba. A las 6:10 intentaron mover la salida sin el primer blindado, dejando el segundo como apoyo fijo mientras terminaban de revisarlo. La idea duró menos de 3 minutos. Apenas el conductor consiguió volverlo a prender, el vehículo arrancó unos metros, perdió fuerza, tosió humo negro y se apagó atravesado en media trocha, justo donde más estorbaba. El silencio que siguió fue casi bonito de tan brutal. Luego estalló todo. Barragán gritó por el conductor. Becerra gritó por los mecánicos. El sargento gritó que no lo siguieran forzando, que así lo iban a terminar de clavar. Un soldado recibió un empujón por atravesarse. Otro se cortó la mano apurando una herramienta. El radiooperador salió corriendo del cambuche porque lo estaban llamando otra vez desde arriba. Nadie sabía ya cuál orden obedecer primero. El blindado quedó ahí, muerto, torcido sobre la salida como una broma pesada. Y eso fue suficiente para que el miedo cambiara de forma. Ya no era miedo al enemigo escondido en el monte, era miedo al propio desorden. La tropa, formada a medias para iniciar operación, empezó a romper filas sin que nadie lo ordenara de manera oficial. Unos se pegaron más al perímetro, otros se quedaron mirando la trocha bloqueada. Algunos aprovecharon para revisar por segunda vez sus cargadores. No porque hiciera falta, sino porque necesitaban mover las manos. Uno pidió permiso para ir al baño y no volvió en 15 minutos. Otro juró haber visto movimiento en la loma sur, aunque no había nada. En el mantenimiento, la situación tampoco mejoraba. Desarmaron más piezas, encontraron el mismo residuo pegado como mugre viva, y empezaron a darse cuenta de que no estaban ante una simple embarrada exterior. Había entrado donde tenía que hacer daño. Lo suficiente para volver lenta cualquier reparación seria. Lo suficiente para obligarlos a limpiar con calma, desmontar de más, revisar conductos, purgar, probar, volver a abrir. Horas. Tal vez mediodía. Tal vez más si seguían improvisando. Cuando el sargento de mantenimiento dijo eso en voz alta, nadie quiso repetirlo delante del mayor. No hacía falta. Barragán ya lo había entendido. Pidió otra comunicación con el batallón. Esta vez no intentó sonar sereno. Explicó que la salida quedaba aplazada. Dijo aplazada, no cancelada. Como si la palabra todavía pudiera salvarle algo del orgullo. Del otro lado le respondieron fuerte, muy fuerte. Él aguantó el primer tramo sin interrumpir. Luego contestó de vuelta con frases cortas, tensas, midiendo cada palabra para no irse de frente contra un superior. La conversación terminó con una orden clara: sostener la base, recuperar movilidad a como diera lugar, reforzar seguridad y remitir informe completo de la acción antes del mediodía. Cuando colgó, parecía más viejo que una hora antes. El teniente Becerra entró detrás de él. «Mi mayor, la patrulla del norte pregunta si continúa sola». Barragán ni lo pensó. «Negativo. Pero si la dejamos avanzar sin negativo, teniente. No me voy a quedar con la base atravesada, la trocha bloqueada y los motores jodidos mientras otros salen a ciegas a buscar monte. No, nadie se mueve». Ahí estaba, por fin, el verdadero efecto de la operación. No solo habían dañado 2 blindados, habían amarrado el pensamiento del mando. Lo habían obligado a quedarse, a revisar, a desconfiar, a mirar todo 2 veces, a convertir una salida ofensiva en una mañana de defensa, de mantenimiento y de explicaciones. Exactamente lo que Arizmendi había prometido.
A las 7 ya no quedaba rastro de la confianza con la que habían amanecido. La base seguía en pie, sí. Tenía hombres, munición, radios, perímetro, pero el control ya no se sentía completo. Sonaba hueco, parecía prestado. Los soldados hablaban más duro de lo normal para no reconocer lo que de verdad pensaban. Los oficiales caminaban más rápido para disimular que no tenían respuestas. Cada ruido del monte empezaba a interpretarse como posible segunda parte del ataque. Cada civil que pudiera aparecer desde la quebrada sería tratado desde entonces con una mezcla de sospecha y vergüenza. Hasta el jabón de la cocina, cuando alguien lo vio en una batea junto al lavadero, provocó un comentario torcido y una risa sin ganas. Eso también era pánico. No solo correr o gritar, también empezar a ver amenaza donde antes había rutina. Hacia las 8, con la luz ya asentada y la neblina retirándose a pedazos, llegó por radio la noticia de que el corredor del río había quedado sin contacto y que no había forma de confirmar movimiento enemigo en las veredas que pensaban registrar. La operación del día, en la práctica, se había desinflado. Sin salida puntual, sin blindados listos, con la base alterada y la cadena de mando exigiendo explicaciones, todo el impulso de la madrugada se había convertido en una sucesión de demoras, correcciones y órdenes anuladas. Barragán salió una vez más a la entrada. Se quedó mirando el blindado cruzado en la trocha, con barro hasta media rueda y la carrocería todavía manchada de aquella mezcla absurda. Parecía un animal grande muerto de una enfermedad ridícula. A un lado, los hombres seguían rascando piezas con paciencia de relojero y furia de enterrador. Más allá, la selva se veía otra vez inmóvil, como si nada hubiera pasado, y como si pudiera tragarse para siempre la explicación de lo ocurrido. El mayor se pasó la mano por la cara. No dijo nada. Pero en ese momento ya sabía algo que no iba a olvidar fácil. Lo habían golpeado donde más dolía. No en las bajas, no en el perímetro, no en la fuerza bruta. Lo habían golpeado en la seguridad. Y una vez que a un hombre le daño en la seguridad, todo lo demás empieza a hacer agua. No corrieron mucho más después de eso. La selva, que de noche los había tragado con facilidad, al amanecer empezó a cobrarles cada metro. El barro se volvió más pesado. Las ramas parecían más bajas. El aire, lejos de aliviar, les entraba caliente y espeso por la boca, como si cada respiración viniera mascada por hojas, humedad y cansancio viejo. Arizmendi les hizo seguir hacia el occidente, bordeando un caño angosto, y luego metiéndose en una zona de monte más cerrado donde la trocha se perdía y solo quedaban huellas de animales, troncos podridos y bejucos gruesos como grasos. No era el camino más rápido, pero sí el más sucio. Y lo sucio, esa mañana, era lo único que todavía jugaba a favor de ellos. Nadie celebraba nada. Habían escuchado el motor toser, sí. Habían oído el desorden de la base rompiéndose detrás. También sabían, por la forma en que respondió el fuego y por el tiempo que tardaron en perseguirlos, que algo sí habían conseguido. Pero eso no les quitaba el peso de las piernas ni el frío que se les había metido en los huesos al cruzar la quebrada, ni la posibilidad, bastante real, de que en cualquier momento le soltaran una patrulla encima. Gerson era el que peor iba. No estaba herido de bala, eso ya era ganancia. Pero el susto lo había vaciado por dentro. Caminaba mirando al piso, tragando aire a sorbos cortos, todavía con restos de la mezcla negra en las uñas, y la ropa pegada al cuerpo como si se hubiera revolcado dentro de un taller. Omar lo vigilaba sin decirle mucho. A veces le tocaba el brazo, a veces le preguntaba si veía bien. A veces, solo lo empujaba suave hacia adelante, cuando notaba que se estaba quedando atrás. Elkin llevaba rato apretando la quijada con una expresión torcida. A la salida de la quebrada no había dicho nada, pero ahora se notaba que algo le estaba doliendo. Fue Mosquera quien lo vio primero. ¡Pare! Elkin siguió 2 pasos más antes de aceptar. Se sentó de golpe sobre un tronco caído y ahí se vio la sangre. Oscura, mezclada con barro, pegada al costado de la pierna derecha. No era un hueco limpio, era una rosada fea, profunda. Seguramente de bala o de esquirla de piedra cuando bajaron por la quebrada. En cualquier otra mañana habría podido seguir sin hablar de eso. Pero esa no era cualquier mañana. Omar se agachó enseguida. «Déjeme ver. No es nada. Precisamente por eso está sangrando así». Le abrió la tela con cuidado y respiró hondo. No había fractura, pero la carne estaba abierta y cada paso la seguía reventando un poco más. Sacó una venda, la última limpia que le quedaba, y la ajustó fuerte mientras Elkin apretaba los dientes sin hacer ruido.
Ramiro miraba hacia atrás cada 20 segundos, como si con eso pudiera evitar que aparecieran hombres entre los árboles. Libardo se había adelantado unos metros para escuchar mejor el monte. Arizmendi no les metió apuro mientras Omar terminaba. Sabía que una retirada mal curada se vuelve entierro rápido. Cuando siguieron, ya no iban 7 enteros. Iban 7 cobrados. El primer rastro claro de persecución llegó 1 hora más tarde. No fueron gritos, ni tiros, ni perros. Fue un silencio raro. La selva tiene su manera de avisar. Cuando alguien armado y apurado se mete por ella, las aves cambian primero, luego los insectos. Después deja de oírse algo que uno no sabía que estaba oyendo hasta que falta. Libardo volvió sobre sus pasos con la respiración controlada. Vienen por la quebrada. Arizmendi no preguntó cómo lo sabía. Con Libardo esas cosas no se discutían. ¿Cuántos? No sé, pero vienen. Mosquera se acomodó el fusil. Entonces ya toca decidir. Sí, tocaba. A unos 3 kilómetros de ahí estaba el paso hacia una vereda abandonada donde todavía podían encontrar gente propia, o por lo menos un sitio mejor para dividirse. Más allá, saliendo del monte espeso, quedaba el corredor del río que necesitaban mantener abierto. Si llegaban con la noticia a tiempo, la gente terminaría de moverse, y lo que habían hecho en la base valdría el pellejo. Si los agarraban antes, todo se les iba a quedar en una madrugada extraña, y nada más. Arizmendi los reunió en un claro mínimo, un espacio entre raíces donde apenas cabían los 7 de pie. No habló como comandante. Habló como hombre, que ya hizo las cuentas. No podemos seguir juntos. Gerson levantó la cara de inmediato. ¡No! Sí. Nos agarran más fácil. Nos agarran seguros si seguimos marcando el monte como un rebaño. Ramiro entendió primero. Asintió, muy despacio. 2 grupos. 3, corrigió Arizmendi. Mosquera y Libardo se van por arriba, hacia el filo. Hacen ruidos y toca, rompen rama, dejan huella falsa, que crean que por ahí va la carga. Ramiro y Gerson bajan con Omar por el caño y salen a la vereda. Elkin se queda conmigo. Elkin soltó una media risa amarga. ¡Qué bicha! Omar levantó la vista. Con esa pierna no. Con esta pierna me alcanzó para salir de la base. Y con esa misma se puede quedar tirado en media hora. Arizmendi cortó la discusión antes de que creciera. Precisamente por eso, yo lo saco. Mosquera no preguntó si era justo. En esa guerra, justo era una palabra de oficina. Solo miró a Arizmendi y entendió lo que no se estaba diciendo. El grupo más lento sería también el más visible. El que más chances tenía de quedarse amarrando la persecución. ¿Cuánto tiempo quiere que les compremos?, preguntó. Arizmendi ni pestañeó. Todo el que puedan. Mosquera asintió. No hizo drama. Se pasó la lengua por los labios, revisó el proveedor y luego le puso una mano pesada a Gerson en el hombro antes de irse. No se me quiebre ahora, pelado. Gerson tragó saliva y dijo que no con la cabeza, aunque nadie sabía si lo estaba prometiendo o rogando. Se separaron 2 minutos después. Esa fue la parte más dura, aunque ninguno lo admitió. No por amistad grande ni por sentimentalismo. En grupos así el cariño no se nombraba casi nunca. Pero dejar de oír los pasos de otros al lado, después de una noche entera jugándose la vida juntos, era como sentir que el monte se abría debajo. Arizmendi cargó el costal ya casi vacío, y le pasó el brazo de Elkin por encima del hombro. El hombre pesaba, pero seguía caminando. Se metieron más hondo entre árboles bajos, buscando una línea torcida que los alejara de los otros 2 grupos. Detrás de ellos quedaron Ramiro, Omar y Gerson bajando por el agua. Más arriba, Mosquera y Libardo empezaron a hacer exactamente lo que mejor sabían: volver el monte una mentira útil. La persecución cayó primero sobre ellos. Se oyó una ráfaga lejana, después otra más corta, luego 2 tiros sueltos y silencio. Arizmendi siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Elkin también. Cada uno llevaba la cara de quien sabe muy bien lo que significa ese silencio después de los tiros. Pero decide no pensarlo todavía, porque todavía hace falta caminar. A mediodía el calor se puso insoportable. El barro de la madrugada empezó a secarse sobre la ropa y a cuartearse en la piel. Los zancudos salieron con más rabia. Elkin cojeaba cada vez peor. En un punto se tropezó con una raíz y esta vez sí se fue al piso entero, de frente, como si el cuerpo hubiera decidido por él que hasta ahí llegaba. Arizmendi lo levantó una vez.
La segunda vez no pudo. Elkin quedó de rodillas, respirando por la boca, con la frente pegada a un tronco y la pierna ya sin ninguna voluntad de seguir. «Déjeme acá». Arismendi no respondió. «Flaco, escúcheme». El otro se quedó quieto, pero sin mirarlo. «Déjeme acá». «No. No sea terco. Camine». Elkin soltó una risa seca, casi cariñosa. «Mire quién habla». Arismendi hizo fuerza para levantarlo otra vez y alcanzó a ponerlo de pie, pero al primer paso el hombre se dobló como si la pierna ya no le perteneciera. Esta vez ni siquiera maldijo. Solo respiró hondo, largo, y levantó la cara. Se oían voces, lejanas todavía, pero ya no eran imaginación. Elkin también las oyó. «Ya vienen». Arismendi miró alrededor. Había un zanjón estrecho a unos metros, una caída de terreno con raíces expuestas y piedras húmedas. Un sitio malo para vivir y bueno para amarrar gente unos minutos. Elkin siguió la mirada y entendió todo. Ahí. Arismendi negó de inmediato. «No. Sí. No le estoy preguntando. Y yo no le estoy pidiendo permiso». Por primera vez en toda la noche se miraron de frente como si fueran a pelear. Elkin tenía la cara gris de dolor, pero los ojos seguían enteros. «¿Usted cree que todo esto era para salir los 7 tomados de la mano? No joda. Ya hicimos la parte difícil, ahora no la vaya a embarrar volviéndose noble». Las voces se acercaron un poco más. Una rama tronó en algún punto del monte. Alguien dio una orden en voz alta, aunque todavía no se distinguían las palabras. Arismendi respiró por la nariz. «Los puedo sacar a todos si sigo». «No puede». La respuesta salió sin dureza, como un dato. «No puede, flaco. A mí ya no. Y si se queda, tampoco se saca usted». Hubo un segundo en que el monte entero pareció quedarse escuchando. Luego Elkin hizo algo que Arismendi no esperaba. Le quitó del hombro el revólver corto que llevaba cruzado. Revisó las balas y se lo devolvió. «No me lo deje. Déjeme el fusil». Arismendi se quedó inmóvil. «Déjeme el fusil», repitió Elkin. «Y váyase». Esta vez no hubo discurso. No hizo falta. Arismendi le pasó el arma. Le acomodó también 2 proveedores que le quedaban y una cantimplora casi vacía. Quiso decir algo. Quizá gracias, quizá perdón, quizá nos vemos. No dijo nada. En esa clase de despedidas, las palabras casi siempre llegan tarde. Elkin se dejó caer dentro del zanjón y sonrió apenas. Una mueca cansada de camionero viejo que ya aprendió a recibir lo malo sin ceremonia. «Cuando llegue, diga que sí sirvió». Arismendi asintió una sola vez, luego se fue. No alcanzó a caminar 100 metros cuando sonó el primer tiro. No volteó. Siguió. Después vino una ráfaga larga, luego otra, luego silencio. Más tarde, mucho más tarde, cuando ya estaba lejos, creyó oír una explosión breve, seca, como de granada o proveedor cocinándose en el calor. Nunca supo bien. Tampoco necesitaba saber. A la caída de la tarde encontró a los otros, no a todos. Primero vio a Ramiro salir de entre unas matas de plátano viejo junto a una casa abandonada. Después apareció Omar, empapado hasta la cintura, con la cara picada de insectos y la camisa rota. Gerson salió de último, cargando una bolsa de lona con vendas, una radio pequeña y la cara transformada de alguien que había envejecido en un día entero. Faltaban 2. Omar fue el que habló. Mosquera cayó. Nadie preguntó cómo. Libardo se abrió por otro lado. Alcanzó a sacar a 2 detrás de él, creo. No sé si lo lograron agarrar. Arismendi asintió, una vez. Eso era todo lo que había para decir. No había tiempo para duelo limpio. No todavía. La vereda estaba vacía, pero en una de las casas encontraron agua en una caneca tapada, plátano verde, un poco de panela y, lo más importante, un enlace. Un viejo flaco, con la cara curtida y el silencio exacto de la gente que ha sobrevivido aprendiendo a no sorprenderse por nada. Cuando oyó lo de la base, no sonrió. Solo dijo: «Entonces sí alcanzamos». Eso fue todo. Durante esa noche terminaron de mover a los 2 heridos que quedaban río arriba. Cambiaron de sitio una caleta con munición, enterraron unos documentos y sacaron a 3 familias por una ruta que al amanecer ya no existiría del mismo modo. La operación del ejército, la que debía caer sobre las veredas con apoyo y velocidad, se había roto donde tenía que romperse, al principio.
Y cuando una cosa así se rompe al principio, el monte gana horas, a veces un día entero. Y en esas horas cabe mucha vida. Arizmendi no durmió. Se sentó afuera de la casa abandonada con la espalda contra la pared de bareque y miró la oscuridad del patio hasta que la noche empezó a aflojar. Tenía el hombro todavía caliente por la rosada, las manos apestándole a jabón viejo y diésel, y una sensación rara en el pecho, no de victoria, sino de cuenta abierta. Gerson se sentó cerca al rato, sin hacer ruido. Se quedaron así, viendo cómo el cielo se aclaraba de a poco detrás de los árboles. Al final fue el muchacho quien habló. ¿Valió la pena? Arizmendi tardó tanto en responder que Gerson creyó que no lo haría. Pregúntemelo dentro de unos años, dijo al fin. Gerson bajó la mirada. Yo pensé que me iba a morir allá. Yo también. El muchacho se quedó callado un segundo. Y cuando los escuché toser, los motores, ahí sí creí. Arizmendi se pasó la mano por la cara, todavía áspera de barro seco. Yo también. Amaneció del todo poco después. Con la luz nueva, el monte volvió a parecer inocente. Los pájaros hicieron lo suyo. El vapor se levantó de la tierra húmeda. A lo lejos, en alguna parte del corredor que seguía abierto unas horas más gracias a ellos, empezó a moverse gente viva. De los 7 que habían bajado con costales al hombro, solo quedaban 4 juntos en ese patio: Arizmendi, Ramiro, Omar y Gerson. De Libardo no sabían nada. De Mosquera ya sabían lo suficiente. De Elkin también. La misión se había cumplido, sí, pero como casi todo en esa guerra, dejando nombres regados en el monte para comprarle tiempo a otros. No hubo medallas, no hubo informe bonito, no hubo nadie escribiendo con tinta limpia lo que significaba frenar una base entera con teatro, barro, aceite y jabón. Tal vez más tarde alguien lo contaría mal. Tal vez lo adornaría. Tal vez lo reduciría a una anécdota absurda. Así pasa con las cosas que de verdad duelen. Con el tiempo se vuelven cuento, porque nadie aguanta mirarlas de frente demasiado rato. Pero esa mañana, sentado contra la pared de una casa vacía, oliéndose todavía las manos y sintiendo el peso exacto de los que ya no estaban, Arizmendi supo una sola cosa. A veces, la guerra no la tuerce el más fuerte. La tuerce el que consigue, aunque sea por unas horas, meterle duda al otro. Y por esas pocas horas, en esa selva del sur, 7 hombres que ya casi no le debían nada bueno a la vida, habían logrado parar algo mucho más grande que ellos. El precio fue casi todo. Por eso mismo funcionó.